Bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad, lo más destacado de la última hora, poniendo el foco un día más en Oriente Medio, el plan propuesto por Netanyahu, que ya ha sido rechazado y que además ha decepcionado a Estados Unidos. Enseguida le contamos en qué consiste esto. También Irán está negando acusaciones por parte de Estados Unidos de que haya entregado misiles balísticos a Rusia, pendientes también de Hungría, del acuerdo que ha llegado con Suecia para su entrada en la OTAN. Y ojo, porque ponemos un día más el foco en Rusia y en la nueva región que podría anexionar. Están hablando el Instituto del Estudio de la Guerra de que podría anexionar Transnistria. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a David Barnea, director del Mossad, de la Agencia Exterior Israelí de Inteligencia, y Ronen Bar, jefe del Shin Bet, Servicio de Seguridad Interior, que tienen previsto volar a la capital francesa este viernes con la expectativa de desbloquear negociaciones por una nueva tregua en la Franja de Gaza. Es lo que informan los medios israelíes. La delegación israelí que se dirigió a París para las conversaciones de alto nivel partió hacia Francia, según informan medios hebreos, antes de reuniones que tendrán lugar más tarde en el día de hoy. Según los informes, la delegación está encabezada por el jefe del Mossad y el jefe del Shin Bet. En declaraciones al Canal 12, un funcionario israelí dice que hay motivos para el optimismo antes de las conversaciones, pero eso sí, dice que las negociaciones van a ser arduas. Les contamos ahora el plan del primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu ha presentado un plan del día después para Gaza, su primera propuesta oficial para cuando termine la guerra en el territorio palestino gobernado por Hamas. Según informa Reuters, un documento presentado a los miembros del Gabinete de Seguridad de Israel este jueves y visto por Reuters el viernes, apunta que Israel mantendría el control de seguridad sobre todo el territorio al oeste de Jordania, incluidas las ocupadas Cisjordania y Gaza, territorios donde los palestinos quieren crear un Estado independiente. Los objetivos a largo plazo enumerados, Netanyahu rechaza el reconocimiento unilateral de un Estado palestino. Dice que un acuerdo con los palestinos solo se logrará mediante negociaciones directas entre las dos partes, pero no nombró quién sería el partido palestino. Hay respuesta por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina. Ha dicho este viernes que el plan del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para la Gaza de posguerra, presentado al Gabinete de Guerra este jueves, representa su intento de prolongar el conflicto para permanecer en el poder. Según un comunicado emitido por el Ministerio, el plan es una maniobra descarada para interceptar y frustrar los esfuerzos estadounidenses e internacionales realizados para vincular el cese de la guerra y la liberación de prisioneros y rehenes con la resolución del conflicto y la encarnación del Estado palestino sobre el terreno. El plan de posguerra de Netanyahu incluye tener funcionarios locales sin conexión con el terrorismo para administrar los servicios en el enclave en lugar de Hamas, y la libertad ilimitada para las fuerzas de defensa de Israel para realizar operaciones en toda la Franja de Gaza, según los medios de comunicación israelíes. Miramos ahora al presidente estadounidense. Joe Biden ha criticado este viernes a Hamas. Dijo que no representa al pueblo palestino. Dice Biden: no mandaré con rodeos. La abrumadora mayoría de los palestinos no son Hamas y Hamas no representa al pueblo palestino. Es lo que ha escrito en X, donde añade: de hecho, ellos también están sufriendo como resultado del terrorismo de Hamas. Necesitamos tener los ojos claros sobre esa realidad. Un día más miramos al Mar Rojo. El ejército estadounidense dice que ha llevado a cabo ataques de autodefensa contra objetivos hutíes que se preparaban para lanzar ataques. El Comando Central de Estados Unidos ha escrito en X que 4 vehículos aéreos no tripulados y 2 misiles de crucero antibuque que representaban una amenaza fueron atacados en territorio controlado por los hutíes en Yemen. Dice que estas acciones protegerán la libertad de navegación y harán que las aguas internacionales sean más seguras para la Marina de los Estados Unidos y los buques mercantes. Es lo que ha dicho CENTCOM en un comunicado en X. Miramos ahora a Irán, que ha afirmado este viernes que está moralmente obligado a abstenerse de suministrar armamento en el conflicto entre Rusia y Ucrania, a pesar de que no existen restricciones legales a la venta de misiles balísticos, en una negación de que vende ese tipo de armas a Moscú, como se ha denunciado. Dice: a pesar de que no existen restricciones legales a la venta de misiles balísticos, Irán está moralmente obligado a abstenerse de realizar transacciones de armamento en el conflicto de Rusia y Ucrania para evitar avivar esta guerra. Es lo que ha indicado la misión permanente de Irán ante la ONU en la red social X, según está informando la agencia EFE. Por su parte, la administración Biden ha advertido este jueves una rápida y severa respuesta de la comunidad internacional si Irán continúa con posibles transferencias de misiles balísticos a Rusia. La declaración se produjo un día después de que Reuters informara que Teherán ya había suministrado a Moscú 400 misiles Fateh-110. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Washington ha estado vigilando de cerca esta cuestión, pero no ha surgido ninguna evidencia de que se hayan enviado misiles desde Irán a Rusia. Aún así, reconoció que la administración Biden no tiene motivos para creer que no cumplirán. Dice: si Irán continúa con este suministro de misiles balísticos, puedo asegurarles que la respuesta de la comunidad internacional será rápida y severa. Es lo que decía Kirby en una sesión, en una entrevista.
Miramos ahora a China, que se propone contener las interferencias extranjeras sobre Taiwán y combatir resueltamente cualquier intento de independencia formal de la isla este año, en el que se celebra el delicado 75 aniversario de la fundación de China, es lo que afirmaban este viernes medios de comunicación estatales. China considera a Taiwán gobernado democráticamente como su propio territorio, ignorando las objeciones de la administración de Taipei, y además ha intensificado la presión política y militar para hacer valer esas pretensiones. El mes pasado, Taiwán eligió como próximo presidente al actual vicepresidente Lai Ching-te, a quien Pekín ha calificado de peligroso separatista. Lai, quien asumirá el cargo en mayo, ha ofrecido en repetidas ocasiones mantener conversaciones con China, pero ha sido rechazado. Y además miramos también a España, los tractores movilizados por integrantes de la plataforma 6F de agricultores navarros y turolenses que reclaman mejoras en el sector han vuelto este viernes a las calles de Pamplona y Teruel, provocando retenciones en ambos centros de respectivas ciudades. Esta jornada de protestas será un preludio de lo que volverá a pasar en Madrid el próximo lunes, donde las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado una tractorada con cientos de vehículos y miles de agricultores y ganadores para concentrarse en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la sede de la oficina de la Comisión Europea, como ya ocurrió el pasado martes. Desgraciadamente volvemos a mirar ahora a Valencia. El número de muertos por el incendio del edificio de viviendas del barrio de Campanar de Valencia se ha elevado a 10 personas, es lo que informa la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Dice: en total podemos confirmar que en una primera inspección haremos más. Podemos confirmar que la policía científica ha determinado 10 víctimas mortales que coinciden con las 10 personas que tenemos como ilocalizables después de todo el cribado. Es lo que ha comunicado la delegada del Gobierno, que ha asegurado que todavía no hay una hipótesis sobre la causa del incendio y ha recordado que se ha decretado secreto de sumario. Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha explicado que en estos momentos son ya 105 las personas realojadas en hoteles. Miramos ahora a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará este sábado a Kiev, el día en el que se van a cumplir 2 años del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es lo que han confirmado este viernes fuentes comunitarias. Las mismas fuentes no quisieron detallar cuál será el programa de von der Leyen durante la visita por motivos de seguridad. Dicen: hoy se cumple un trágico aniversario, el de la agresión rusa contra Ucrania a gran escala. Es lo que dijo von der Leyen en un comunicado que ha emitido hoy junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, según informa la agencia EFE. Nos fijamos ahora en India. El Ministerio de Asuntos Exteriores indio ha pedido este viernes a Rusia que libere a los ciudadanos indios que llevan a cabo labores de apoyo en el ejército ruso en Ucrania. Es lo que ha contado el portavoz de la cartera, Randir Jaiswal. Dice: tenemos constancia de que algunos ciudadanos indios se han inscrito para trabajos de apoyo en el ejército ruso. Es lo que ha revelado Jaiswal, quien además ha instado a sus compatriotas a permanecer alejados de las zonas de conflicto. Jaiswal ha contado que la representación diplomática india en Moscú ha estado tratando este asunto de manera periódica a fin de poder liberar lo antes posible a los ciudadanos indios de su colaboración con el ejército ruso. Dice Jaiswal: instamos a todos los ciudadanos indios a que actúen con la debida precaución. Es lo que ha apuntado el portavoz, según recoge el diario Times of India. Miramos ahora al presidente estadounidense. Joe Biden ha anunciado este viernes que Washington impondría más de 500 nuevas sanciones contra Rusia, mientras Estados Unidos busca aumentar la presión sobre Moscú para conmemorar el segundo aniversario de la guerra en Ucrania. Estados Unidos también va a imponer nuevas restricciones a las exportaciones a casi 100 entidades por brindar apoyo a Rusia y tomará medidas para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia. Es lo que decía Biden en un comunicado. Apunta que las medidas buscan hacer que Rusia rinda cuentas por la guerra y la muerte de Alexei Navalny. Es lo que dijo Biden, mientras Washington busca continuar apoyando a Ucrania, incluso cuando enfrenta una grave escasez de municiones y la ayuda militar por parte de Estados Unidos se ha atrasado durante meses en el Congreso. Dice Biden: se asegurarán de que Putin pague un precio mayor por su agresión en el extranjero y su represión en casa. Las medidas del viernes apuntarán a personas relacionadas con el encarcelamiento de Navalny, así como al sector financiero, la base industrial de defensa, las redes de adquisiciones y los evasores de sanciones de Rusia en múltiples continentes. El propio Biden ha comparecido hace apenas unos minutos, ha hablado de las sanciones y además ha avisado a Putin. Dice: no nos podemos ir ahora. Escuchamos. This is due to their sheer bravery and their sacrifice, but it's also due to us. Remember, the United States pulled together a coalition of more than 50 nations to support Ukraine. We unified and expanded NATO. We can't walk away now, and that's what Putin is betting on. He's betting on we're going to walk away. That's why I'll be speaking to the G7 folks, so some of the heads of the European Union and NATO today. That's why I'm announcing more than 500 new sanctions in response.
Pendientes también de la OTAN, el holandés Mark Rutte es el único candidato que ha presentado oficialmente ante los países aliados su intención de convertirse en el próximo secretario general de la OTAN. El primer ministro de Países Bajos, que dimitió en julio pasado tras una crisis de gobierno desatada por la política migratoria y decidió no presentarse a la reelección en los comicios de noviembre en los que ganó Wilders, hace meses que empezó a mover ficha para sustituir al noruego Jens Stoltenberg, y sus posibilidades son muy grandes, particularmente tras asegurarse el apoyo de todos los grandes, en concreto Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Este jueves, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, confirmó públicamente que Estados Unidos, primera potencia militar de la OTAN, había trasladado con claridad al resto de aliados que considera que el primer ministro holandés será un excelente secretario general, un aval vital en una organización en la que nada se mueve sin el consentimiento de Washington. Dice que cuenta con el apoyo de los grandes y que está ganando un significativo número de apoyos. Miramos ahora al Parlamento húngaro. Va a ratificar el próximo lunes, día 26, la entrada de Suecia en la OTAN, eliminando el último obstáculo para esta ampliación. Anunció este viernes el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que el Parlamento se va a reunir este lunes y va a tomar decisiones necesarias, con lo que se cerrará esta etapa. Es lo que apuntaba Orbán en una rueda de prensa en Budapest junto a su homólogo sueco Ulf Kristersson, quien dijo que ambos países, pese a sus diferencias, son socios en la Unión Europea y en breve también en la OTAN. Tras la ratificación por parte del Parlamento turco el pasado 23 de enero, Hungría es el último entre 31 miembros de la alianza que queda por aprobar la entrada de Suecia, un proceso que se inició hace casi 2 años y ha estado hasta ahora bloqueado por esos dos países. Una aprobación por parte de Hungría que también tiene un coste, y es que Hungría ha profundizado la cooperación militar con Suecia y Viktor Orbán ha anunciado la adquisición de 4 aviones de combate de fabricación sueca antes de la votación sobre la candidatura de Estocolmo a la OTAN. El anuncio fue un paso crucial para desbloquear el intento de Suecia de unirse a la alianza después de la resistencia del gobierno de Orbán, que acusó a los funcionarios suecos de ser hostiles hacia él por cuestiones de Estado de Derecho. Budapest tiene una flota de 14 aviones de combate JAS-39 Gripen, que opera en virtud de un contrato de arrendamiento firmado en 2001, que desde entonces se ha ampliado hasta 2 veces. Decía Orbán, ya hemos llegado a un acuerdo para añadir 4 aviones a la flota Gripen de las Fuerzas de Defensa de Hungría, es lo que apuntaba tras conversar con Ulf Kristersson, el primer ministro sueco. Miramos de nuevo a la OTAN, a la advertencia por parte de Alemania. Dice que las tropas de Vladimir Putin serían derrotadas por la OTAN si se atreviera a lanzar un ataque en el flanco oriental de Europa, es lo que ha afirmado el jefe de las Fuerzas Armadas alemanas. En una entrevista con The Telegraph, el general Carsten Breuer, jefe de defensa de la Bundeswehr, dijo que no tenía dudas de que Alemania y otras fuerzas de la OTAN estacionadas en el este podrían repeler a los soldados rusos si invadieran los estados bálticos vecinos. También dijo que no esperaba que Putin recurriera al uso de armas nucleares en las próximas etapas de la guerra de Ucrania, pero llamó a los ejércitos británico y alemán a tener confianza el uno en el otro durante los difíciles años venideros. Miramos ahora a Putin, a los comentarios después de los insultos por parte de Biden. En comentarios a la cadena estatal de televisión rusa, el presidente Vladimir Putin calificó ayer las declaraciones de su homólogo estadounidense, que lo llamó, le descalificó como una reacción completamente apropiada a sus señalamientos previos acerca de que Rusia preferiría que Biden fuera reelegido al ser un político más experimentado y predecible que Donald Trump. Decía Putin, como no puede decir Volodia, buen trabajo, gracias, me ayudaste mucho, entendemos lo que está ocurriendo allí desde un punto de vista de política interna y esta reacción es completamente apropiada, lo que quiere decir que yo estaba en lo correcto, es lo que añadía el mandatario ruso. Por su parte, en Washington, la Casa Blanca justificó los polémicos comentarios de Biden sobre Putin. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, explicó que Biden usó palabras llanas y directas para referirse a Putin, porque es de esa manera en la que Estados Unidos debe ver la amenaza que representa Rusia. Decía Kirby, es como debemos abordar la amenaza de forma clara, directa y transparente. Hay más reacciones por parte de Rusia sobre este comentario de Biden, descalificando a Putin. Dicen que no puede resolverse con una simple disculpa, es lo que ha dicho el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Dijo que es poco probable que la situación actual se resuelva con simples disculpas y las autoridades estadounidenses no aceptarán hacerlo. Dice, estrictamente hablando, no esperamos una respuesta adecuada. A medida que nos acercamos a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, este tipo de escapadas se están volviendo rutinarias. Antonov acusó al presidente estadounidense de seguir destruyendo los restos del legado positivo de las relaciones ruso-estadounidenses. Seguimos mirando al presidente ruso Vladimir Putin, que dice que el 95% de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia han sido modernizadas y que la Fuerza Aérea acaba de recibir 4 nuevos bombarderos supersónicos con capacidad nuclear. Los comentarios de Putin se realizan en un discurso grabado para conmemorar el Día Anual del Defensor de la Patria de Rusia, que celebra a las Fuerzas Armadas un día después de que volara en un bombardeo estratégico modernizado con capacidad nuclear
Tu-160M. Decía Putin: incorporando nuestra experiencia real de combate, seguiremos fortaleciendo las Fuerzas Armadas en todas las formas posibles, incluidos los esfuerzos continuos de reequipamiento y modernización. Decía: hoy en día la proporción de armas y equipos modernos en las fuerzas nucleares estratégicas ya alcanza el 95%, mientras que el componente naval de la tríada nuclear es casi del 100%. Seguimos mirando a Rusia. Información que está apuntando en estos momentos Newsweek. Dice que el presidente ruso Vladimir Putin podría anunciar la anexión de la región separatista prorrusa de Transnistria, según afirma el Instituto para el Estudio de la Guerra estadounidense. Si bien este grupo de expertos de Washington DC dijo que la posibilidad era poco probable en el corto plazo, su informe de este jueves describe una operación híbrida continua por parte de Moscú para desestabilizar el antiguo Estado soviético que tiene frontera con Ucrania, reconocida internacionalmente como parte de Moldavia, cuyas aspiraciones de unirse a la Unión Europea han enojado al Kremlin. Transnistria está situada entre el río Dniester y la frontera entre Moldavia y Ucrania. Moldavia no tiene control sobre la región de habla rusa, que reclamó su independencia tras el colapso de la URSS, lo que provocó una intervención de Moscú. Las tropas rusas permanecen en el territorio, si bien la independencia de Transnistria no es reconocida por Moscú ni por la comunidad internacional. El territorio donde están basadas las tropas rusas sigue siendo una herramienta útil para que el Kremlin impida que Moldavia busque mayores vínculos con la Unión Europea y con la OTAN. El ISW dijo que el Congreso de Diputados de Transnistria celebró una inusual reunión este miércoles en su capital, en Tiraspol, y durante el mismo culparon a Chisinau de destruir la economía de la región y violar las libertades de una población de cerca de medio millón de habitantes. Miramos ahora al representante adjunto de Rusia ante Naciones Unidas, Dmitry Polyanskiy, ha aseverado que los países occidentales están preparando un sábado pro-ucraniano en la sede de la ONU en Nueva York y que hacia allí están acudiendo como mosca representantes diplomáticos y ministros de naciones aliadas de Kiev. Dice: ministros de países europeos están viajando como moscas a Nueva York, no los encontraréis aquí en eventos relacionados con las acciones de Israel en Gaza. Es lo que ha reprochado Polyanskiy en su canal de Telegram, donde ha lamentado que la mayoría de actos en la ONU para esta jornada son antirrusos y glorifican el régimen de Kiev. Este sábado se celebra el segundo aniversario del estallido de la guerra en Ucrania y el conflicto además se inició después de que tuviera lugar conflictos, sobre todo en la parte oriental del Donbass. Miramos ahora a Zelensky. Dice que el objetivo final del presidente ruso Vladimir Putin es destruir la alianza militar de la OTAN. El presidente ucraniano dice que Putin es una persona inadecuada y una amenaza para todo el mundo. Es lo que apuntó en una entrevista con Brett Breyer de Fox News, transmitida este jueves. Dice: Zelensky destruirá a la OTAN. Ese es su objetivo. Además, añade que la guerra en Ucrania llegará a su fin una vez que el mundo comprenda la amenaza que representa Putin. Seguimos mirando a Ucrania. Los tanques estadounidenses Abrams han sido vistos en combate en Ucrania por primera vez, con imágenes que muestran disparando contra posiciones rusas en las afueras de Avdiivka. El vídeo publicado por la Brigada Mecanizada Separada de Ucrania este viernes mostraba el tanque cubierto de nieve de fabricación estadounidense disparando contra posiciones rusas. Se reveló que la máquina de combate estaba en funcionamiento en las afueras de Avdiivka, la ciudad industrial del este recientemente tomada por parte de Rusia. Dice además: mientras Rusia intenta descubrir dónde están los tanques Abrams, los petroleros de la Brigada Mecanizada Separada han estado diseccionando a los rusos y su equipo durante más de un mes. Es lo que ha escrito en la aplicación de mensajería de Telegram. Las imágenes publicadas junto con la publicación son las primeras que muestran a los Abrams en pleno combate desde que llegaron a la nación devastada por la guerra en el otoño del año pasado. Firmado desde el aire, el videoclip muestra el tanque de batalla principal estándar de la OTAN disparando contra posiciones rusas mientras avanza por un camino rural embarrado. Miramos de nuevo a Ucrania. Las autoridades ucranianas han indicado este viernes que el país podría tardar hasta 10 años en ser reconstruido por completo después de los daños debido a los ataques perpetrados por las tropas rusas desde que comenzó el conflicto hace ya 2 años. El viceprimer ministro ucraniano Oleksandr Kubrakov ha señalado que los destrozos más urgentes se podrían reparar en cuestión de 2 o 3 años, pero ha afirmado que en total estas tareas podrían requerir entre 5 y 10 años más. Pendientes también de declaraciones del general Budanov. Ha dicho que las naciones occidentales están brindando un apoyo de inteligencia invaluable, localizando sitios de lanzamiento de misiles rusos disparados contra Ucrania. El jefe de los espías ucranianos también ha hablado sobre ataques partidistas dentro de Rusia y además dice que está claro que durante la guerra la inteligencia es responsable no solo de recopilar datos, sino también de realizar operaciones especiales. Miramos ahora a Dinamarca. Se ha convertido hoy en el cuarto país después de Reino Unido, Alemania y Francia en plasmar por escrito su compromiso de ayudar a Ucrania a defenderse a largo plazo, con la firma de un acuerdo con Kiev por el que Copenhague destinará 1.800 millones de euros a apoyar en 2024 a Ucrania. El acuerdo fue firmado este viernes en la capital ucraniana por la primera ministra Mette Frederiksen y por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la víspera del segundo aniversario del comienzo del conflicto. Dice: hoy la primera ministra Mette Frederiksen y yo hemos firmado un acuerdo sobre cooperación en materia de seguridad y apoyo a largo plazo entre Dinamarca
y Ucrania, es lo que ha escrito Zelensky en sus redes sociales. En el acuerdo, Dinamarca reafirma su compromiso de ayudar a Ucrania a recibir y utilizar los cazas de combate F-16 que ha de recibir este año con el envío de aviones, munición e instructores. Miramos ahora a los BRICS. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha recibido este jueves al ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov en Brasilia. Le ha comunicado que viajará a Rusia para asistir a la próxima cumbre de líderes de los BRICS. Se celebrará en octubre en la ciudad de Kazán. Lula ha confirmado que irá a Rusia para la cumbre de los BRICS, según señala la presidencia de Brasil en una nota. Al término de este encuentro será el primer viaje que realizará el mandatario brasileño a Rusia desde que asumió su tercer mandato el 1 de enero de 2023. Miramos ahora a Bukele. Con una advertencia, este jueves el presidente de El Salvador se ha dirigido a la audiencia de la CEPAC, la influyente conferencia de acción política conservadora. Ha dibujado paralelismos entre los años previos a la guerra civil en su país centroamericano y la situación actual en Estados Unidos, y además ha ofrecido consejos al próximo presidente sin nombrar ni a Biden ni a Donald Trump, principales candidatos tanto demócrata como republicano respectivamente. Dice Bukele: el próximo presidente de Estados Unidos no solo debe ganar una elección, debe tener la visión, la voluntad y la valentía de hacer lo que sea necesario, de identificar las fuerzas oscuras que conspiran en su contra. Esas fuerzas oscuras ya están apoderándose de su país. Miramos ahora a Guyana. El gobierno de Estados Unidos ha enviado una delegación de alto nivel a Guyana para conversar sobre el compromiso de Washington con la soberanía de la nación caribeña. Como líderes al frente de la delegación de Estados Unidos en Guyana están la representante permanente ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, y Brian Nichols, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. La visita del gobierno de Estados Unidos a Guyana se da en el marco de la reunión ministerial de países de la Comunidad del Caribe. Este encuentro de Estados Unidos con Guyana tiene mucha relevancia en Venezuela, sobre todo por las fuertes disputas por sus demarcaciones fronterizas. Pendientes de más noticias, pendientes también de empresas españolas, miramos ahora a Cepsa, que construye la mayor planta de biocombustible de 2G en el sur de Europa. Lo escuchamos. Convertir los cielos en algo sostenible es uno de los grandes retos del sector de la aviación, pero hay una solución pionera que se está desarrollando en la actualidad: los combustibles sostenibles de aviación. Y ya lo vaticinó Regreso al Futuro. Doc se dio cuenta al viajar en 2015 de que la máquina del tiempo ya no necesitaba plutonio para funcionar, sino que bastaba con introducirle residuos. Ahora se puede viajar también usando los residuos como combustible, aunque lo del teletransporte en el tiempo sigue estando reservado para la ficción. Una de las empresas pioneras en la producción de este combustible es Cepsa, y ahora la compañía se ha aliado con BioOils, empresa de biocombustibles de Apical, para construir la mayor planta de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa. La planta va a producir 500.000 de toneladas cada año, lo que equivale al 4% de las emisiones del transporte por carretera en España, y Matteo Baglio, director de desarrollo de proyectos de bioenergía de Cepsa, nos explica la magnitud de esas 500.000 toneladas de producción. En Europa, de aquí a 2030 se prevé que se producirán entre 10 y 14 millones de toneladas de aquí a 2030. Por lo tanto, el millón que tendremos en 2026 en Huelva con Cepsa Bio es más la capacidad productiva ya existente, que superará el millón, porque las dos parques energéticos de San Roque de Huelva ya estamos procesando biocombustibles, llegaremos a 1,5 millones, un poco más. Esto puede llegar a suponer un 10% de la cuota de producción en Europa. Esto claramente dependerá de los desarrollos de otros proyectos de otras compañías en Europa. La planta se pondrá en marcha en 2026 y se va a construir en Palos de la Frontera, en Huelva, junto al parque energético La Rábida. Su desarrollo supone una inversión de 1.200 millones de euros y la creación de 2.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, durante las fases de construcción y operación. Se espera que la producción mundial de combustible sostenible para la aviación se triplique en 2024 en comparación con los niveles del año anterior, alcanzando ya las 1,5 millones de toneladas. Sin embargo, la disponibilidad de materias primas sostenibles sigue siendo un reto para muchos países. De hecho, la industria todavía está en una fase incipiente, nos decía Matteo Baglio. Ahora es bastante incipiente, hay poca producción en Europa, principalmente en el norte de Europa, ¿no? También porque la regulación aún no ha entrado en vigor, entrará en vigor en 2025, por lo tanto todo lo que se ha consumido en 2023 y se consumirá en 2024 es en base a demanda de las aerolíneas
no obligada, ¿no? No te sabría decir los niveles de producción actual, porque también las plantas que producen combustible sostenible para la aviación producen otros productos, pero creo que estamos hablando de menos de 3 millones de toneladas en Europa, ¿no? La clave de todo parece estar en seguir ampliando la huella y las capacidades globales, la disponibilidad de desechos y residuos, porque crecerá a la par y eso va a permitir forjar alianzas de gran valor añadido para que el flujo de residuos impulse la producción y adopción del famoso SAF, combustible sostenible para la aviación. A las últimas horas no se vayan, porque seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.